Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Alimentación Especial y Enfermedades Autoinmunes. Nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Doc, el micrófono, no lo olvides, porfa. Doc, activa tu micrófono para poderte escuchar. No te estamos escuchando. Ahora sí. Ya, Ya, ok, ahora sí. Listo, no sé qué ya, te pasó. escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días, un placer saludarlos. Espero que en este fin de semana se hayan cuidado mucho y que no se hayan gastado toda la plática en el día sin IVA, porque hay que cuidarla. Vamos a tener una charla bien interesante en esta oportunidad sobre las llamadas enfermedades autoinmunes. Ustedes han escuchado, de pronto tienen algún caso en su familia, de pronto son víctimas de este tipo de enfermedades. Entonces,
vale la pena que tengamos muy presente estas circunstancias. Entonces, vamos a hablar sobre qué son las enfermedades autoinmunes, cuáles son las más conocidas y cómo puede la alimentación contribuir en mejorar los síntomas, no en mejorar las enfermedades, porque por lo general las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Entonces, es importantísimo que nos concentremos en mejorar nuestra calidad de vida y que aprendamos a manejar este tipo de circunstancias. Las enfermedades autoinmunes afectan la mayoría de los tejidos del cuerpo y definitivamente cursan con muchísima sintomatología, cursan con muchísimas dificultades orgánicas, con movimiento, con la piel, con los ojos, es decir, afectan muchísimos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, aquí podemos ver que afectan el cerebro, los huesos, los músculos, la piel, los pulmones, los nervios, el tracto gastrointestinal, la sangre, la tiroides, y pues hay disparadores de estas enfermedades autoinmunes como son el estrés, como son los desarreglos hormonales, como son, bueno, una serie de sintomatología, los antígenos, la alimentación juega un papel supremamente importante. Los químicos, los pesticidas, todo lo que se utiliza de sustancias químicas, todo esto es bien importante porque pueden ser disparadores de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son un trastorno que causa que nuestro sistema inmunitario o inmunológico ataque por error a nuestras propias células y a nuestros propios órganos. O sea, por eso se llaman auto, porque yo mismo me estoy atacando. Mi sistema inmune está atacando mis propias células, está atacando mis propios órganos por un desorden que se produce dentro de mi propio organismo. Entonces, esto vale la pena que lo tengamos muy presente. Existen muchas causas, existen muchas teorías de dónde aparecen las enfermedades autoinmunes, pero no nos vamos a concentrar en eso porque no somos especialistas en enfermedades autoinmunes, pero sí somos especialistas en ayudar a combatir, a mantenernos y a mejorar nuestra calidad de vida con la alimentación especial que cada una de las enfermedades autoinmunes requiere. Yo no les voy a mencionar a ustedes todas las enfermedades autoinmunes porque sería imposible. Hay más de 80 enfermedades que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se produce una enfermedad autoinmune? Entonces, para defendernos de patógenos, o sea, de bacterias, de virus, de microorganismos que pueden ingresar a nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario debe ser capaz de distinguir entre lo que es nuestro y lo que no. Entonces, cuando una bacteria, un virus, un microorganismo ataca mi organismo, inmediatamente mi sistema inmune reacciona, pero a veces se produce un error. Entonces, cuando se produce el desorden inmunológico de una enfermedad autoinmune, no se es capaz de hacer esa distinción y entonces empezamos a generar anticuerpos que por error atacan nuestras propias células, o sea, nos vamos atacando nuestras propias células y vamos produciendo una serie de alteraciones a nivel orgánico. Esto es, en términos generales, una enfermedad autoinmune. Existen más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes y algunas tienen síntomas similares. Entonces es muy difícil, se dificulta discernir si realmente se padece de uno de estos trastornos y en caso de ser así, de ellos se trata. Adicionalmente, al principio se comparte sintomatología, malestar general, fatiga, dolores musculares, fiebres bajas. ¿Esto qué hace? Que se confunda con otro tipo de enfermedades. Entonces, si una persona consulta porque tiene malestar general, fatiga, dolores musculares, fiebres, en algún momento hasta podría llegarse a confundir con un COVID. Fíjense ustedes, o con una gripa muy fuerte, con una influenza, con un malestar general, siempre uno dice, uy, me va a dar gripa o tengo gripa. Entonces la gente de pronto no consulta oportunamente, de pronto espera a que ya se empiecen a presentar otra serie de sintomatología, otra serie de manifestaciones, y esto hace que se dificulte realmente diagnosticar este tipo de enfermedades. Sin embargo, gracias al desarrollo de pruebas diagnósticas de inmunodetección
que nos permiten identificar de forma específica anticuerpos en tejidos en los que no deberían estar, se pueden diagnosticar algunas de las enfermedades autoinmunes. Por eso es que es tan importante que no solamente consultemos porque tenemos un dolor excesivo de cabeza, porque tenemos diarrea, vómito, no sé qué, sino que cuando sintamos un malestar general, cuando sintamos cansancio, fatiga, desaliento, pues consultemos también, porque de pronto podemos estar presentando una sintomatología que nos puede llevar a un diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Entonces es bien importante que siempre cuidemos nuestra salud. No minimicemos la sintomatología, no minimicemos estas situaciones que vivimos diariamente, porque de pronto podemos estar llegando a presentar una enfermedad autoinmune que se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Se puede llegar a presentar una enfermedad de tipo autoinmune. Las más comunes, entonces, vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades autoinmunes más comunes y que todos los días estamos escuchando. Entre esas está la osteoartritis. La forma más común de artritis consiste en el desgaste del cartílago que envuelve los huesos en las articulaciones. Las articulaciones están protegidas por un cartílago. Y en la artritis reumatoidea, la membrana sinovial, o sea, la membrana donde se acumula el líquido que lubrica las articulaciones, protege y lubrica las articulaciones, se inflama y causa dolor e hinchazón. Ustedes se han dado cuenta que las personas que sufren de artritis y de artritis reumatoidea tienen sus dedos, sus articulaciones, las rodillas, los codos, los hombros, los talones, tobillos inflamados y con mucho dolor. A veces inclusive sienten esto como si estuviera fiebre, como si estuviera muy inflamado. Entonces, esta es una enfermedad muy común y se presenta muchísimo, sobre todo en la edad adulta. Entonces, hay algunos síntomas también con el lupus eritematoso sistémico. Es otra de las enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad autoinmunitaria. En esta enfermedad el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano y este puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. Entonces podemos empezar a presentar pérdida de cabello, úlceras en la boca, dolor en el pecho y dificultad para respirar, dolores generalizados, ronchas en la cara, bueno, una serie de patologías que se pueden empezar a presentar. Empezamos a presentar como si tuviéramos alergias dermatológicas y a veces se confunden con las alergias por dermatitis de contacto. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy presente para que podamos acudir al médico y nos puedan diagnosticar. El lupus eritematoso sistémico es otra enfermedad autoinmune que se presenta con cierta frecuencia en la población. Entonces, ustedes también han escuchado este tipo de enfermedad autoinmune. Aunque no hay cura para el lupus, los tratamientos médicos actuales se enfocan en mejorar la calidad de vida al controlar los síntomas y minimizar los brotes. Incluyen cambios en el estilo de vida, como incorporar una dieta saludable y protegerse del sol. Aquí vemos una persona con lupus eritematoso y hay que huirle al sol porque es una cosa impresionante cómo puede afectar la piel. Y la dieta saludable. Entonces aquí es donde vamos a ver la importancia de la alimentación para poder controlar, minimizar un poco los síntomas que se pueden presentar con el tipo de enfermedades autoinmunes. Entonces, para que lo tengamos muy presente. A través de todo este tiempo hemos hablado de la importancia de una alimentación saludable. Una alimentación saludable y responsable va a hacer que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, además de todos los otros factores que inciden en nuestra salud y en nuestro bienestar. Ustedes han visto que aparecen en muchos alimentos este letrerito que dice sin gluten. Resulta que hay otra enfermedad que es la enfermedad celíaca. Es una afección autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción en la ingestión de gluten.
Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente en la avena. Generalmente en los cereales encontramos que tienen gluten, sobre todo las harinas de trigo, la harina de cebada o la cebada, la harina de centeno o el centeno como tal. Y la avena todavía no sabemos específicamente si puede causar este tipo de daño. La enfermedad celíaca es la imposibilidad de nuestro intestino de digerir el gluten, de absorber este tipo de nutriente, y entonces vamos a tener problemas. Por eso ustedes deben tener muy presente esto. Al final vamos a hacer las recomendaciones alimentarias de todas estas enfermedades que les estoy mencionando rápidamente, porque no vamos a entrar en el tipo de fisiología, ni patología, ni orígenes, ni en estas cosas. Generalmente todas las enfermedades autoinmunes tienen un componente genético bien importante, pero además influyen otra serie de características como el consumo de ciertas sustancias, como trabajar con ciertos productos químicos, como el entorno en el que se desarrolla, como los vicios, como fumar, como el alcohol, como todo este tipo de sustancias que pueden consumir, sustancias psicoactivas, tóxicas. Todo este tipo puede influir para que pueda aparecer en algún momento determinado una enfermedad autoinmune que ya después no va a ser curable. El síntoma típico de la enfermedad celíaca es la diarrea, y otros síntomas incluyen distensión abdominal, fatiga, niveles bajos de hemoglobina, o sea, anemia, yo ya les he hablado a ustedes de la anemia, y osteoporosis. Entonces, esto es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta. Si sabemos que consumimos trigo, harina de trigo, y nos da diarrea, ¿por qué? Porque estamos intolerantes al gluten. Y esto es muy importante. El gluten es un residuo que queda después de todo lo que se transforma, todo lo que se industrializa, en todos los procesos. Todos los cereales sufren procesos industriales para volverlos harina. Entonces el gluten hace parte de esto. Por eso es que es tan importante que observemos siempre las etiquetas de los productos que compramos. Y si tenemos sospechas o si ya estamos confirmados en que tengo enfermedad celíaca, que soy intolerante al gluten, debo consumir ese tipo de productos que no contengan gluten, y en este momento en todos los supermercados, en todos los productos que se están utilizando para tratar este tipo de enfermedades, debe aparecer esta etiqueta que diga 100% libre de gluten. Es muy, muy importante. Así como dice 100% libre de azúcar, también tiene que decir 100% libre de gluten, o 100% libre de grasas trans, o 100% libre de cualquier sustancia, de sodio. Todo ya está escrito en las etiquetas, y es un requisito informarle a los consumidores que los productos están libres de sustancias que nos pueden llegar a hacer daño. El gluten es un elemento que se está identificando últimamente y que tiene muchísimo papel, y muy importante en el control de las enfermedades autoinmunes. El tratamiento principal consiste en una dieta estricta libre de gluten que pueda controlar los síntomas y promover la curación del intestino. Cuando tenemos esas diarreas que están causadas por el consumo de gluten, entonces, además de la diarrea, del malestar, de la pérdida de líquido y la pérdida de algunos minerales, pues vamos a tener muy desagradable vida. Entonces es muy importante que esto lo aprendamos. Hidratarse muy bien es muy importante cuando se cursa con estos episodios de diarrea, cuando se cursa con este tipo de enfermedades. Hidratarse muy bien, consumir frutas, consumir verduras, supremamente importante, pero no en el momento de la diarrea, porque si le aportamos una cantidad de fibra, entonces vamos a tener más diarrea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar reposar nuestro intestino, consumir cosas muy blandas que no necesiten tanto proceso digestivo. Entonces, generalmente cuando se cursa con estos episodios, se utiliza una dieta líquida clara inicialmente, luego una dieta líquida completa. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más elaborados estén, hagamos el caldito con el pollito y licuémoslo, entonces nos va a hacer menos daño. Que si vamos a hacer un puré de papa, entonces hagamos el puré de papa bien prensadito, le adicionamos un poquitico de grasa, un tris de sal, y no le adicionamos leche, porque si estamos con diarrea, entonces nuestras vellosidades intestinales van a estar alteradas y no van a poder absorber
la leche como se tendría que absorber, entonces le vamos a causar más diarrea. Vamos a tomar suero fisiológico o las bebidas hidratantes que se encuentran en el mercado, y es muy importante que lo hagamos para evitar un deterioro orgánico, porque si ustedes pierden una cantidad de líquido excesiva, pues podemos llegar a tener más complicaciones y podemos llegar hasta la muerte, porque una deshidratación es muy grave. Entonces esto hay que controlarlo y definitivamente establecer una alimentación libre de gluten. Esto es definitivo. Otra enfermedad que es supremamente difícil, que es supremamente dolorosa y que muchas personas la pueden padecer, generalmente es de predominio masculino, pero se está llegando a presentar en las mujeres también. Es una enfermedad que se llama la esclerosis múltiple, es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central. Entonces, esto es, mire, afecta desde el cerebro hasta toda la columna vertebral que llamamos que es la médula espinal. La médula es la que conduce todos los nervios. Entonces puede provocar discapacidad. La esclerosis múltiple no tiene cura. Sin embargo, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas. Yo no sé si ustedes han visto, hay muchos pacientes que padecen de esclerosis múltiple, pero que a través de tantos tratamientos, a través de haber implementado una vida saludable, una alimentación sana y una actividad física adecuada a su condición, han logrado manejar la enfermedad y todavía pueden estar activos laboralmente, como es el caso de una de las presentadoras de televisión, que no me acuerdo el nombre, pero que es de apellido Palma. Es una niña supremamente bonita, es una niña que tiene esclerosis múltiple, pero que aprendió a manejar su enfermedad y que a pesar de que tiene que hacerse tratamientos y terapias permanentes, ella tiene una vida muy, muy, muy agradable. Ella se controla a sí misma, ella tiene su propia alimentación específica para su enfermedad y hace su actividad física adecuada a su condición, porque esta enfermedad produce muchas alteraciones a nivel orgánico. Los síntomas de la esclerosis múltiple también pueden incluir hablar arrastrando las palabras, puede incluir fatiga, mareos, hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo, problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga. Es decir, una condición general bastante desagradable, afecta muchísimo todos los órganos y hace que la persona se sienta completamente decaída, completamente incapaz de trabajar, de actuar, de hacer cualquier cosa. Entonces es bien importante que además de que utilicemos una alimentación sana, una alimentación adecuada, un ejercicio físico adecuado, que estemos permanentemente asesorándonos de nuestro médico, de nuestros profesionales de la salud, de los psicólogos, porque también tiene componentes psicológicos bien importantes. Entonces, tratemos de mejorar nuestra calidad de vida y así mejoraremos nuestras condiciones. Entonces, ¿cuál es la alimentación? Y esto aplica para muchísimas de las enfermedades autoinmunes. Entonces, primero que todo, consumir la fibra es la mejor estrategia para evitar el estreñimiento. Hay enfermedades autoinmunes que cursan con estreñimiento y otras, como la enfermedad celíaca, que cursa con diarrea. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Las enfermedades autoinmunes generalmente, para prevenir los dolores, se tratan con una serie de analgésicos de mucha potencia y con esteroides, pues que también son indicados por sus médicos. Pero los analgésicos, que son muy fuertes, producen que se detengan el movimiento intestinal, que la digestión se vuelva más lenta. Entonces se pone el colon como perezoso y por eso llegamos a presentar estreñimiento. Entonces es muy importante que en nuestra alimentación, y así como ya ustedes lo han visto en las otras charlas que hemos tenido, el estreñimiento lo podemos tratar de mejorar con frutas, con verduras, pan, pero pan integral, cereales integrales y legumbres, entre otros. Esto es bien importante. La fibra es determinante en nuestra alimentación y ustedes lo tienen que tener muy presente porque siempre debemos consumir fibra a expensas de las frutas y de las verduras, de los cereales y las leguminosas. Entonces, dependiendo de nuestra condición, no en la enfermedad celíaca, pero sí en la esclerosis múltiple, podemos llegar a presentar estreñimiento.
En la artritis simplemente se producen tantos dolores en las articulaciones que también una alimentación sana nos puede ayudar muchísimo a mejorar el dolor. Por ejemplo, en la artritis no consumir tantos carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos van a causar más inflamación y más dolor. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué dieta vamos a utilizar. Asesórese de su nutricionista, que le diga qué tipo de proteína debe consumir, qué tipo de grasa debe consumir, qué tipo de cereales son buenos para su condición. Y en el caso de la esclerosis múltiple, los cereales, los granos integrales, el pan integral, las harinas integrales nos van a ayudar muchísimo a prevenir el estreñimiento, porque no hay nada más desagradable que estar con estreñimiento. Recomendaciones generales que se hacen para este tipo de pacientes es que si quieren llevar una dieta equilibrada para la esclerosis múltiple, es muy importante que sigan estos consejos. Por ejemplo, si van a consumir carne, eliminar toda la grasa de la carne antes de cocinarla y retirar la piel de las aves de corral y consumir pescados, preferiblemente salmón, atún y pescados blancos. La piel de la carne de res, la piel de la carne de cerdo. Es decir, cómanse solamente la pulpa y preferiblemente no consumir tantas carnes rojas. Es bien importante. La carne de cerdo últimamente se puede llegar a considerar una carne blanca, pero siempre y cuando le retiremos todo el gordo, porque esa grasa nos puede hacer daño. Acuérdense ustedes que son grasas saturadas que nos pueden causar problemas con nuestro metabolismo graso, colesterol, triglicéridos, sobrepeso. Entonces, todo este tipo de recomendaciones generales, si ustedes se vienen dando cuenta, las venimos acumulando día tras día. Empezamos con una recomendación de una alimentación básica para manejar nuestro peso, para manejar nuestra condición de salud. Ya vamos en las enfermedades autoinmunes y la alimentación, la nutrición sigue jugando un papel muy importante que vale la pena que ustedes lo reflexionen, lo introspeccionen y lo tengan muy en cuenta en el caso de que se llegue a presentar un tipo de patología de estas para ustedes o para sus familiares o sus amigos, y ustedes puedan recomendar, ustedes puedan decir, mire, yo escuché unas conferencias donde decían que hay que quitarle el gordo a la carne, por lo menos se hace como una sugerencia. Sin embargo, siempre deben consultar con los profesionales especializados en este tipo de temas, es supremamente importante. Debemos consumir pescados, ojalá salmón en la medida de nuestras posibilidades, o pescados blancos que hacen muchísimo menos daño que comerse una mojarra frita, un biú de capaz y ese tipo de cosas que son deliciosísimas y que si algún día les da la gana de comérselo, pues cómanselo. Tampoco es que se van a prohibir todas estas cosas ni que se van a evitar siempre, pero de vez en cuando no hace daño. Pero acuérdense ustedes que el cambio alimentario hace que cambiemos nuestra calidad de vida y que si lo hacemos a repetición, el consumo de ciertas sustancias, pues se va a volver un hábito alimentario. Entonces, si aprendemos a comer sin gluten, si aprendemos a comer la fibra vegetal cruda, si aprendemos a comer las grasas sin el gordo, si aprendemos a comer en preparaciones específicas como al vapor o al horno, pues esto se va convirtiendo en un hábito alimentario. Yo sé que no es fácil dejar de sentir esos sabores de la grasa, sobre todo, que es la que estimula nuestras papilas gustativas y es la que hace que, por ejemplo, la fritanguita sea tan rica o que el chicharroncito cocho sea tan delicioso o que el sudado de pollo con papas en salsa, no sé qué, sea específico, sea delicioso, pero para beneficio nuestro, para beneficio de nuestra salud. Y si ya estamos cursando con algún tipo de patología que nos está causando alteraciones orgánicas, pues qué mejor que tomar la decisión, tener una buena voluntad y cambiar nuestros hábitos alimentarios. Acuérdense que si lo hacemos a repetición, se va a convertir en un hábito y luego se convertirá en una tradición familiar. Entonces nuestros hijos nos verán comiendo sanamente y aprenderán a comer sanamente, y así esto se va transmitiendo de generación en generación. Ya las comidas que hacían nuestras abuelas, que son exquisitas, que no hay nada más rico que un sancocho, que no hay nada más rico que un cuchuco de trigo con espinazo de compartidario, como dicen. No hay nada más rico que eso, pero no podemos estar consumiendo este tipo de alimentos toda la vida.
tenemos que cambiar, porque nuestra etapa de vida en la que estamos viviendo en este momento es completamente diferente a la que vivieron nuestros antepasados, donde las preocupaciones eran menos, donde la tecnología no existía, donde se comía lo que se encontraba en la región. Entonces no nos hacía tanto daño, no nos hacía causar una serie de enfermedades, pero en este momento pues estamos globalizados, tenemos alimentos de todas partes del mundo, estamos utilizando todos los alimentos industrializados, todos los procesos han cambiado, se utilizan sustancias químicas para conservar, para preservar, para reproducir, para todo lo que ustedes quieran. Entonces esto ha hecho que nuestro organismo haya cambiado y que hayan aparecido enfermedades que nunca se habían presentado o que por lo menos eran muy escasas y se identificaban muy raramente. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque pues nuestros abuelos no se enfermaban con frecuencia, si se enfermaban ya era pues para morirse después de los 90 o los 100 años. Pero, ¿por qué? Porque tenían una alimentación que era de su región, solamente de su región. Entonces en Antioquia comían frijoles con arepa y chévere, y vivían muy bien alimentados y tenían energía para trabajar y todas estas cosas. No solamente era exclusivo los frijoles con arepa, pero eran tradicionales, eran de su región, lo mismo que en Boyacá la papa, lo mismo que en la costa el pescado, lo mismo que el cuy en Nariño, lo mismo que el sancocho de gallina en el valle, todo este tipo de cosas, el ajíaco santafereño, todo tiene una relación, todo tiene un arraigo desde el punto de vista de las tradiciones, pero como ya ahora somos mezclados de todas partes de regiones, de todas las regiones de Colombia, de todas las regiones del mundo, tenemos alimentos, tenemos restaurantes de todos los tipos, italianos, franceses, gringos, lo que ustedes quieran. Entonces, todo esto ha hecho que se cambien los procesos orgánicos, que aparezcan una serie de enfermedades que no conocíamos, así como están las autoinmunes y algunas enfermedades que también son las enfermedades huérfanas y que pues afectan a grupos pequeños de la población, de que no vamos a hablar de ellas en este momento. Pero sí vale la pena que tengamos siempre muy presente estas recomendaciones. Llevar una dieta equilibrada. Y acuérdense ustedes, ¿qué es una dieta equilibrada? Es una dieta que contenga proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua. ¿En qué condiciones? ¿En qué cantidades? ¿De qué características? Esto ustedes tienen que asesorarse de su nutricionista. Deben reemplazar las grasas animales, como la mantequilla, con grasas vegetales como el aceite de oliva y de girasol. Eso es bien importante. Consumir al menos 2 frutas y 2 raciones de verduras, una cruda y otra cocida al día. Si no les gusta, siempre cruda, porque las ensaladas son muy agradables y una ensalada bien preparada con una salsita vinagreta. No necesitamos echarle salsas de ninguna otra clase. No necesitamos hacer salsa golf, ni salsa rosada, ni salsa no sé qué, ni salsas de ninguna clase. Simplemente una vinagretica, vinagre con limoncito y un poquito de perejil picado chiquito, y es bien agradable. Aumentar el consumo de legumbres, de cereales, el pan, pasta y arroz integral. Ahora ustedes consiguen en todos los supermercados todos los alimentos integrales y libres de gluten. Se consigue el pan sin gluten, se consigue las pastas integrales, se consiguen todos los cereales integrales, el pan integral, y aumentar el consumo de legumbres. Acuérdense que las legumbres, todas las que son las acelgas, los tallos, las espinacas, toda la auyama, la calabaza, el coliflor, lo que tenemos es productos de las huertas y productos vegetales disponibles en nuestro mercado. Entonces esto es bien importante que aprendamos a manejarlo. Las bebidas alcohólicas agravan la fatiga, la debilidad y los problemas de equilibrio. Por tanto, se deben evitar su consumo. Esto se debe evitar porque es bien importante. Ahora, no quiere decir que de pronto, si es posible, tomarse un vinito de pronto, o de pronto tomarse una cerveza, que seguramente le va a hacer un poco menos de daño que el alcohol. Pero en lo posible y en la medida de nuestras voluntad, de nuestra responsabilidad, no alcohol. Personas que sufren estas patologías como la esclerosis múltiple, como la enfermedad celíaca, como la artritis reumatoidea. Este tipo de sustancias agravan los síntomas, agravan todos los síntomas. Entonces es muy importante que evitemos su consumo.
Hay otra enfermedad que es también supremamente dolorosa, supremamente grave, y que es la espondilitis anquilosante. Es una enfermedad inflamatoria que con el tiempo puede hacer que algunos de los pequeños huesos de la espina dorsal, o sea, las vértebras, se fusionen. Entonces se van pegando, pierden su flexibilidad, pierden su lubricación, pierden el movimiento. Esta fusión hace que la espina dorsal sea menos flexible y puede conducir a una postura encorvada hacia adelante. Ustedes ven aquí una persona con su columna vertebral perfecta, ya aquí vemos una persona con una espondilitis anquilosante y dolorosa, porque es bien dolorosa. Si las costillas están afectadas, podría ser difícil respirar profundamente. Al tener este tipo de inclinación hacia adelante, las costillas pueden empezar a afectarse y la respiración empieza a afectarse también. Y es una enfermedad supremamente dolorosa que puede ocasionar muchas alteraciones a nivel de otros órganos. Entonces puede haber una inflamación ocular, o sea, una uveitis, el ojo está inflamado. Hay fracturas por compresión, porque claro, con esa posición puede llegarse a producir una fractura por compresión, puede haber problemas cardíacos. Y la espondilitis anquilosante nos aumenta el riesgo de padecer osteoporosis. Estas enfermedades son supremamente dolorosas, muy degenerativas y no tienen cura. Es supremamente doloroso y también es una enfermedad de predominio masculino, pero también se presenta en mujeres. Hay casos específicos en mujeres y se empieza a presentar en la edad adulta después de los 35, 40 años. Esta es una enfermedad bien degenerativa, bien dolorosa y bien triste para las personas que son activas. Para ayudar a mantener los huesos fuertes, entonces estas personas que cursan con esta enfermedad como la espondilitis anquilosante, hay que hacer ejercicios de 30 a 60 minutos la mayoría de los días, pero como tienen dificultad para el movimiento, como existe un dolor permanente en sus articulaciones, tienen que seleccionar el tipo de ejercicio que le va a causar menos dolor, que le va a ayudar a controlar el dolor. Y esto lo hacen con una fisioterapeuta, con una persona especializada en ejercicios para este tipo de enfermedades. No es irse a un gimnasio, ni es empezar a hacer ejercicios así indiscriminadamente. Tienen que asesorarse de profesionales que les indiquen qué tipo de movimientos pueden hacer, qué tipo de ejercicios les convienen y cómo a través del ejercicio se puede llegar a controlar un dolor. Eso también es bien importante. Hay ejercicios específicos cuando a usted le duele el cuello, cuando a usted le duele el hombro, cuando a usted le duele la espalda, que nos pueden ayudar a calmar este tipo de ejercicios y por eso existen las terapias físicas, porque es bien importante para nuestro organismo aprender a movernos. Por eso es tan importante que tengamos una buena posición al sentarnos, que nos paremos en forma adecuada, que cuando nos agachemos de forma adecuada, que cuando levantemos peso también lo hagamos de forma adecuada. ¿Por qué? Porque nuestra columna vertebral se puede afectar, porque nuestra cadera se puede afectar, nuestra espalda se puede afectar, los hombros, los codos. Por eso existen este tipo de enfermedades como el codo doloroso, el túnel del carpo, porque no tenemos una posición adecuada y estamos haciendo movimientos repetitivos inadecuadamente, porque todo este tipo de cosas son importantísimas, que las analicemos, que las pensemos. Generalmente uno no piensa en que si me voy a trabajar y pongo el codo sobre la mesa y estoy trabajando así con la cabeza torcida, cuando me paro ya voy a tener el cuello torcido. Todo este tipo de cosas tenemos que concientizarlas, tenemos que introspectarlas y tenemos que definir que somos un ser importante, que somos únicos y que tenemos que adecuarnos a nuestras características, a nuestras necesidades, y si llegamos a tener algún tipo de enfermedad como la espondilitis anquilosante, tenemos que asesorarnos muy bien de cómo voy a hacer ejercicio. Otra cosa que es supremamente importante en la espondilitis anquilosante es seguir una alimentación balanceada con alimentos nutritivos que incluyan niveles adecuados de calcio y de vitamina D, porque acuérdense que ya les mostré que una de las causas que puede llegar a producir osteoporosis es la espondilitis anquilosante. Entonces, para prevenir la espondilitis anquilosante, debemos, además de tomar el sol, que hoy está lindísimo además, tomar el sol más o menos a esta hora es muy adecuado
para que obtengamos un buen nivel de vitamina D y para que el calcio se absorba en nuestros huesos. Es muy importante. Si no tomamos el sol, definitivamente, a pesar de que tengamos vitamina D desde el punto de vista químico, de otros productos que tengan adición de vitamina D, como la leche, por ejemplo, que tiene vitamina D, o como el huevo, que nos puede aportar vitamina D, el sol es determinante porque es la fuente principal de la vitamina D. Además, tenemos que consumir alimentos que contengan ácidos grasos omega 3 y omega 6, supremamente importante. Entonces, por eso es que es importante consumir pescados, ojalá pescados de aguas profundas. No quiere decir que vayamos a pescar a los tiburones y a las ballenas, pero sí podemos comer salmón, podemos comer atún. Es importante para que nos aporten los ácidos grasos omega 3 y los omega 6. Entre más natural sea nuestra comida, muchísimo mejor. No empiecen a comprar frascos de omega 3 y omega 6 porque a veces es hasta un engaño. Yo en alguna oportunidad tuve la posibilidad de trabajar en una empresa donde se producían los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y se exportaban a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos se exportaban las cápsulas blandas de gelatina, ya iban listas y allá las empacaban y nos las devolvían como si fueran gringas. Entonces aquí costaban 5 pesos y nos las devolvían costando los 20 pesos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Eso es bien importante que lo tengamos muy presente. Si lo podemos tener a expensas de los alimentos naturales, pues muchísimo mejor. No tenemos que estar gastando cosas adicionales en este tipo de productos. Pero es bien importante que incluyamos en nuestra alimentación productos que contengan ácidos grasos omega 3 y omega 6 para los pacientes que están cursando con una espondilitis anquilosante. Otra de las recomendaciones específicas y que siempre se les hará a todas las personas es no fumar cigarrillos ni usar otros productos derivados del tabaco. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque produce alteraciones. Si la persona está cursando, por ejemplo, con problemas respiratorios, con problemas cardíacos, además de la posición encorvada que tiene hacia adelante, pues es muy difícil que si sigue fumando cigarrillos se vaya a mejorar o vaya a tener un control de esa sintomatología. Entonces es bien importante. Limitar la cantidad de cafeína y de alcohol en la dieta también es algo bien importante, bien importante. La cafeína, pues es una bebida estimulante. El café colombiano, que es el segundo mejor café del mundo, es un café suave, muy agradable y que todos estamos muy apegados, es nuestro hábito alimentario. Pero en el caso de este tipo de patologías, es mejor controlar el consumo de este tipo de sustancias. No quiere decir que no se puedan tomar un tinto de vez en cuando o un cafecito con leche, pero con leche de almendras, porque ahora las leches que se están utilizando para manejar este tipo de patologías son la leche de almendra, la leche de coco y con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque no produce alteraciones a nivel intestinal, porque se están absorbiendo muy bien y van a tener los síntomas controlados. Mantener un peso saludable es supremamente importante. ¿Por qué? Porque una persona que cursa con estos dolores articulares, con dolores en la columna, con inclinación hacia adelante, con una serie de alteraciones a nivel articular, entre menos peso tenga, pues va a hacer que sus huesos y sus articulaciones no estén sobre ejercitándose. Es bien importante mantener un peso saludable para este tipo de personas que tienen este tipo de patologías. Sin embargo, para todo el mundo, ¿no? Porque es importante tener un peso adecuado a mi talla, a mi edad, a mi actividad laboral, a todo lo que yo les he comentado a través de estas charlas. Es importantísimo que ustedes lo tengan en su cabeza, mantener un peso saludable. Mantener una postura saludable para estas personas que cursan con este tipo de patología, pues a veces es muy difícil, pero en la medida en que se logran terapias y fisioterapias, se puede llegar a tener un cambio en la postura. Y para prevenir este tipo de cosas, también tenemos que, lo que les venía diciendo, siempre tener una postura adecuada en cualquier movimiento que hagamos. Es bien importante controlar este tipo de posturas. Tomar medidas para prevenir las caídas, por ejemplo, usando zapatos de tacón bajo. Tenemos que prevenir las caídas, es supremamente delicado, y una persona adulta, y si es mayor, que se caiga, corre un riesgo muy alto, y es que se fractura la cadera, el fémur,
la tibia, el peroné, los tobillos. Entonces es muy importante que tengamos un control sobre el uso de calzado. Es importantísimo. Son detalles que uno a veces los minimiza, pero no, es muy importante usar zapatos bajos y no completamente planos. Recomiendan los ortopedistas, recomiendan no utilizar completamente plano el tacón, sino de 2 a 3 centímetros de alto y ojalá zapatos de tacón corrido que le van a dar a uno más estabilidad y que si uno cursa con un tipo de patologías como esta, pues es muy importante. También hay personas que tienen que apoyarse con un bastón. Es importantísimo apoyarse. Es importantísimo si no tienen a alguien al lado que le ayude a caminar bien puesto en el piso y que tiene dificultad para el movimiento, para desplazarse, pues utilizar un bastón. Eso no le quita a nadie nada. Existen en el mercado multitud de bastones. Es importantísimo para prevenir este tipo de caídas porque puede llegar a tener consecuencias supremamente dolorosas y supremamente desagradables. Y las personas que cursan con la espondilitis anquilosante, además de todas las terapias médicas que ahora se están utilizando, que son corticoides, también son terapias biológicas, porque da como buen resultado este tipo de terapias, entonces debe hacerse sus exámenes físicos regulares. Pero tengan presente, la alimentación juega un papel supremamente importante en este tipo de patologías. Otras enfermedades autoinmunes que se pueden ver con mucha frecuencia es la diabetes mellitus tipo 1. Ya ustedes saben, ya hablamos acerca de esta enfermedad hace unos 3 o 4 seminarios donde hablamos sobre la diabetes, que la diabetes mellitus tipo 1 puede ser de 2 tipos, que es la que es hereditaria, que es congénita, que es insulino dependiente y que está desde el momento en que nacemos, somos diabéticos insulino dependientes, y la que puede aparecer en un momento determinado y es una diabetes mellitus idiopática que también tiene, cursa con tratamiento específico con insulina y con alimentación especial, pero la diabetes mellitus tipo 1 autoinmune es frecuente y se trata como si fuera una diabetes, como les recomendé a ustedes, sin el consumo de azúcares, con una dieta específica y con la aplicación de la insulina adecuadamente a las horas en que se les indica y las unidades que se tenga que aplicar. Pero esta es una enfermedad que no tiene cura tampoco. Las enfermedades autoinmunes de la piel, también tenemos muchas enfermedades autoinmunes que producen, como la psoriasis, por ejemplo, es una enfermedad que afecta la piel y es supremamente molesta, supremamente incómoda, a veces dolorosa, porque se pueden producir algunas llagas, algunas cosas que no son agradables. La polimialgia reumática, esto es dolores por todas partes, dolores en todo el cuerpo. Y ustedes saben que no hay nada más triste que vivir con dolor. Esto es supremamente importante y nos van a ayudar muchísimo todas las recomendaciones que nos hagan desde el punto de vista nutricional, además de todas las recomendaciones médicas que nos hacen permanentemente. Entonces, esto es muy importante. Y hay muchísimas más, como les decía yo anteriormente, son identificadas, ahí es casi 80 y un poquito más, identificadas, diagnosticadas como enfermedades autoinmunes. Y quién sabe cuántas más puedan llegar a aparecer en la medida en que el hombre va desarrollándose en otros medios, en el hombre va interactuando con otros medios, con otros entornos, de pronto pueden llegar a presentarse en la medida en que hay disposición genética, predisposición genética para este tipo de enfermedades, se pueden llegar a presentar más, pero por el momento se han identificado aproximadamente 80 enfermedades autoinmunes, de las cuales es imposible hablar en una hora, pero que sí cursan con características muy similares y que tenemos que tener muy presente. En conclusión, y para tener presente siempre esto, téngalo muy presente. No importa si usted es vegetariano, si es vegano, si es omnívoro, si sigue cualquier dieta o padece de alguna enfermedad que aquí se mencionó, no importa. Si quiere corregir o mantener su metabolismo funcionando correctamente, asegúrese que su dieta tenga un aporte adecuado de carbohidratos, ojalá a expensas de vegetales crudos y frutas enteras. Acuérdense ustedes, esta es la base de la alimentación, los carbohidratos. La base de la alimentación en Colombia son los carbohidratos, pero por favor,
no consumamos productos industrializados. Tratemos de consumir los carbohidratos a expensas de vegetales y frutas. Los vegetales y las frutas nos aportan un carbohidrato muy importante, que es la fructuosa, que cumple el mismo papel que puede cumplir la glucosa, que es la que nos hace más daño. Entonces, aprendamos esto, que los carbohidratos que consumamos, si vamos a comernos una papa, que sea una papa. Si vamos a consumir arroz, que sea una porción de arroz, pero no nos comamos una platada de arroz, 2 papas, las tajadas de plátano y el huevito frito, que esto se ve con mucha frecuencia. Esto es un hábito alimentario que hay que cambiar, porque ya no estamos necesitando consumir esa cantidad de carbohidratos en nuestra alimentación. Un aporte de proteína que no pase del 20% de su requerimiento diario, sea animal o vegetal. Las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales, el huevo, la carne, el pollo, el pescado, el queso, la leche, nos aportan proteína, pero del total de las calorías que yo requiero diariamente para vivir, que no pase del 20% el consumo de proteína. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si mi requerimiento es de 2.000 calorías diarias, el 20%, ¿cuánto es? Entonces reparto ese porcentaje entre las proteínas que debo consumir, y esto nos da de 2 a 3 porciones al día, aproximadamente de 120 gramos cada porción. Entonces repartámosla entre proteína de tipo animal y proteína de tipo vegetal. Si la voy a consumir de tipo animal, acuérdense, retirar la grasa de las carnes, que queden pulpa, completamente pulpa, que no me aporte esa cantidad de grasa tan impresionante. Si voy a consumir pescado, que sean pescados de aguas profundas, ojalá salmón, ojalá atún o pescados blancos. Si son quesos, que sean quesos que no me aporten doble crema ni en estas cosas, sino quesos maduros, es muy importante, o queso campesino, pero que realmente sea queso campesino, que no esté adicionado de harina, porque desafortunadamente hay quesos que les adicionan harina. Y que haya un aporte adecuado de grasas saludables. Es muy, muy importante el consumo de grasas, pero de grasas saludables, no de comidas fritas, no de estar fritando el huevo, fritando las tajadas, fritando las papas, fritando todo. No, consumamos grasas saludables, y estas grasas saludables, ¿cómo las podemos consumir? A expensas de aceitico de oliva adicionado a los vegetales crudos, por ejemplo, y a expensas del huevo, y una grasa muy saludable es el aguacate. Ojalá que tomemos esa costumbre, que lo convirtamos en un hábito, comámonos medio aguacate diariamente. Esta es una grasa saludable que nos va a ayudar muchísimo a controlar el colesterol, a cambiar el metabolismo de nuestras grasas, y nos va a dar un aporte calórico muy saludable. Entonces, esto es bien importante. Recordemos que nosotros los seres humanos somos una rueda que va girando. Somos ¿qué se llama esto? Se me olvidó, un mecanismo perfecto, que necesitamos de todas las cosas importantes. Necesito de circunstancias inmediatas, que son las relaciones, el trabajo, la educación, el ocio y la vida social, el hogar y la comunidad local, las finanzas y los recursos. Pero también necesito mi entorno, necesito actitudes culturales y sociales, necesito la economía, las leyes y la política, los servicios públicos, la estabilidad y la seguridad nacional. Esto es muy importante para que tengamos una vida tranquila. Pero lo más importante, yo necesito salud física, necesito salud mental, actitudes y creencias, sexo y edad. Todo esto es un engranaje, y somos seres que necesitamos de todo este tipo de actividades para poder vivir, para poder estar tranquilos. Entonces, seamos conscientes qué estamos haciendo con nuestra vida. Si tenemos este tipo de dificultades, si en mi familia tengo personas con enfermedades autoinmunes, por favor, ayudémosle, démosle la comida lo más natural posible, hagámosle la vida agradable, ayudémosle mentalmente, ayudémosle espiritualmente, que todas las cosas confluyan para que tengamos un engranaje perfecto y que funcionemos realmente como la máquina inteligente que somos, creados a imagen y semejanza de Dios. Las enfermedades tienen componentes genéticos y pueden aparecer en cualquier edad. Esto lo tenemos que recordar siempre. Las enfermedades autoinmunes pueden atacar diferentes órganos de nuestro cuerpo indiscriminadamente.
Por lo general, la alimentación juega un papel determinante en el mejoramiento del estado de salud, especialmente en aquellas enfermedades que atacan el sistema digestivo y todos los órganos como el hígado, el páncreas y todo lo que tenga que ver con la absorción de alimentos. Esto es muy importante. Entonces hay enfermedades autoinmunes que nos atacan estos órganos y tenemos que asegurarnos de que la alimentación que estamos consumiendo sea la adecuada. Recordemos que no importa qué tendencia de alimentación tengan ustedes. Hay un libro que es interesante y que no aplica al 100% para todo, pero que es bien interesante y da unas recomendaciones bien específicas. No es por hacerle aquí publicidad, pero se llama El Milagro Metabólico. Vale la pena que el que lo quiera leer lo lea, porque hay recomendaciones muy importantes, hay recomendaciones específicas para un tipo de patologías para que nos ayude a cambiar los hábitos alimentarios y va a reforzar muchas de las cosas que yo les he venido diciendo a ustedes. Todos somos una máquina perfecta, pero somos un individuo. Entonces, al individuo hay que darle de acuerdo a sus necesidades. Por último, recuerden que todo es un engranaje y que debemos, además de alimentarnos adecuadamente, hacer ejercicio, relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno familiar, laboral y el medio ambiente. Lo que les venía diciendo es bien importante que lo tengamos muy presente. Muchísimas gracias por estar ustedes aquí. Espero que hoy hayamos aprendido que las enfermedades autoinmunes, a pesar de que no tienen curación y que causan mucho daño en nuestro organismo, pueden ser manejables si tomamos conciencia de la importancia de seguir los tratamientos, tanto médicos como nutricionales, con responsabilidad, pero sobre todo con una actitud muy positiva, con entusiasmo. Esto es bien importante. Espero que tengan una muy bonita semana, que se sigan cuidando, por favor. Ya se aproximan las fiestas de Navidad, ya empezamos a ponernos un poquito relajados, pero tengamos muy presente que tenemos que seguirnos cuidando, que las manos nos las tenemos que lavar permanentemente, que debemos seguir usando nuestro tapabocas y que debemos guardar el distanciamiento físico si estamos en reuniones, si estamos en cosas. Ojo, tengan mucho cuidado, en lo posible no usar tanto transporte público donde haya tanta gente, no vayan a los centros comerciales donde haya aglomeraciones, cuídense muchísimo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Doctora Mireya, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, por supuesto, con estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Bueno, Doc, me gustaría realizarte algunas preguntas ya que todavía Sí, claro. tenemos 2 minuticos. Ok. Entonces, Doc, por acá nos están preguntando, doctora, ¿los alimentos orgánicos nos suministran las mismas propiedades? Sí, claro, y son de muy buena calidad. Hay alimentos orgánicos, pero realmente que confirmemos que son orgánicos, porque es que a veces le dicen, tengo huevos orgánicos, y resulta que esos huevos orgánicos no son tan orgánicos. Entonces, en la medida en que podamos obtener alimentos orgánicos, es muy, muy importante que podamos utilizar este tipo de productos que hay ahora en el mercado, como la chía, como, bueno, hay muchas semillas y una serie de productos que están en el mercado y que se me escapan ahora de los nombres, pero son muy importantes, que todo lo que sea integral es muy importante, que lean muy bien las etiquetas y que si dice producto orgánico, lo utilicen, que los edulcorantes artificiales ojalá los eliminen de su alimentación y si definitivamente no pueden vivir sin el edulcorante artificial, utilicen stevia, que es un edulcorante natural. Entonces, entre más naturales, entre más orgánicos sean los alimentos, muchísimo mejor, nos van a hacer menos daño. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, por acá Patricia del Pilar nos pregunta, ¿la alergia que produce el lupus desaparece luego de salir o queda en el cuerpo por algún tiempo? No, eso tiene temporadas, eso tiene crisis. Es como todas las enfermedades autoinmunes tienen épocas en que se calman y hay épocas en que vuelven a aparecer. Por eso se recomiendan este tipo de situaciones. Hay muchos productos en el mercado, hay muchas sustancias, medicamentos que les aplican en las alergias y que pueden llegar a atenuarlas o de pronto desaparecen, pero vuelven a aparecer con el tiempo. Esto es una cosa
que no se cura nunca, es una enfermedad que es incurable, pero que puede llegar a tener una buena calidad de vida si se cuida, si no se va al sol, si no se expone al sol y si no se expone a las sustancias que pueden llegar a disparar esto. Acuérdense que al principio les dije que hay disparadores de este tipo de enfermedades como el estrés, la ansiedad, la fatiga, el exceso de peso, la mala alimentación, el no controlar el sueño, por ejemplo, no tener una buena higiene del sueño. Todo esto hace que se puedan disparar estas enfermedades autoinmunes. Entonces pueden aparecer síntomas y pueden desaparecer. Hay personas que tienen esclerosis múltiple, que tienen una vida casi que normal, pero a veces tienen crisis. Entonces es bien importante que aprendamos a identificar la sintomatología. Es bien importante. Perfecto, bueno doctora, entonces muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy con estos temas tan importantes. Esperamos, por supuesto, verte Con la todo próxima gusto. semana con un nuevo tema de interés. Muchísimas gracias a ustedes, con todo gusto, y espero que tengan una linda semana, que estén bien, feliz día. Claro que sí, doctora, también feliz inicio de semana para ti, para todos nuestros participantes, por supuesto. Muchas gracias por su asistencia. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz inicio de semana.